El día de hoy te voy a compartir esta información. Espero que te sea de utilidad. Si es así, comparte el video para que llegue a más personas. Y pues decirles que el gran tema que aquí tenemos es que hay bastantes contingentes, como por ejemplo el desarrollo acelerado o tan acelerado de la tecnología, en particular el tema, por ejemplo, de que esto seguramente va a estar desactualizado ya al momento en que terminemos la sesión, ¿no? Y que los mejores recursos que yo he encontrado para actualizarme, pues en realidad son las y los jóvenes, ¿no? Toda la parte del TikTok y demás, de YouTube y todas estas fuentes. Uno segundo es la diversidad de intereses que tienen y también un punto que es bien importante, que justo es algo que platicamos aquí con las y los organizadores, es que estamos en un punto donde también hay un área gris de ética que debemos de estar siempre vigilantes y siempre bien cuidadosas y cuidadosos de cómo trabajar, ¿no? Pues en realidad la inteligencia artificial ha estado con nosotros pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizá ahí le debemos acuñar el término de inteligencia artificial, en particular a John McCarthy, que alguna vez hizo un seminario, y estamos hablando de 1955, para tratar de escribir una máquina que si yo le podía decir cómo pensaba el ser humano, ¿no? O cómo pensaba una persona, pues podría imitar ese proceso de pensamiento. Dicho lo anterior, pues la inteligencia artificial, de manera muy a grosso modo, podría entenderse como aquella, digamos, como capacidad de emular procesos para resolver problemas como lo hace el ser humano. Y a lo largo de este tiempo, pues hemos visto que hay muchísimos desarrollos, ¿no? Quizá ahí uno de los más importantes fue en el 97, cuando esta compañía IBM, ¿no? Logra programar una inteligencia artificial que derrota a Gary Kasparov en el ajedrez, ¿no? Y de ahí pues nos podemos pasar a asistentes, ¿no? Virtuales como por ejemplo tenemos a Siri, a Alexa, ¿no? Y hasta este momento inclusive podríamos mencionar algunos desarrollos como por ejemplo el robot Roomba, ¿no? Que es esta maquinita que nos permite aspirar, ¿no? Y nos permite literalmente limpiar de manera autónoma los espacios. Y pues sin duda yo creo que el gran boom fue a partir del desarrollo o sobre todo de la emergencia de los modelos de lenguaje natural, como por ejemplo lo es OpenAI a través de sus modelos de GPT. Y ahí entonces podríamos decir, ¿no? Que la inteligencia artificial está articulada entre distintas disciplinas, ¿no? Una de ellas, sin duda, es toda la parte de ciencia de datos. Si no hubiera ciencia de datos, sería difícil pensar en esta posibilidad de que existiera la inteligencia artificial. Y en particular, pues esto implica, ¿no? Desde luego la estadística, pero muchas otras disciplinas que lo que permiten es habilitar tener este tipo de asistentes, ¿no? O este tipo de agentes, como lo es GPT, como lo es Gemini, como lo es algún otro DeepSeek, etcétera, que nos permiten a nosotros interactuar y generar, por ejemplo, texto, ¿no? O generar imágenes. Entonces, muchos tipos podríamos clasificarla en muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, está la inteligencia artificial narrow o lo que le llamarían corta, ¿no? Que permite resolver un problema. Por ejemplo, si yo estoy hablando y quiero que se transcriba todo al mismo tiempo, en ese momento nosotros podríamos desarrollar una inteligencia artificial que reconozca la voz y que te la ponga en texto, ¿no? Eso sería para resolver una tarea en específica. Y también podríamos llegar en su momento a tener lo que todos las y los especialistas están diciendo que va a surgir, que es la inteligencia artificial general, ¿no? Y esta inteligencia artificial general es aquella, ¿no? Que podrá resolver, digamos, como todos tipos de problemas. En ese momento nosotros nos encontramos entre este tipo de soluciones que son cortas y la general. Sin embargo, lo que estamos trabajando al día de hoy es un tipo de inteligencia artificial que le podemos denominar generativa. Y es generativa en el sentido de que genera o produce cosas que antes no existían. Por ejemplo, texto, imágenes, audio, video, código, ¿no? Todo eso lo está generando, ¿no? Entonces, la idea de generativa justo se refiere a la capacidad de estas tecnologías de generar productos como, por ejemplo, texto. Aquí una característica bien importante es que hasta el día de hoy no existen inteligencias artificiales que tengan agencia, ¿no? Si no hay alguien que las programe, en realidad no pueden ejecutarse a su voluntad, ¿no? Y pues bueno, dentro en específico, por ejemplo, en un primer momento en los desarrollos, empezaron a surgir con GPT todo esto que se llaman los modelos de lenguaje natural, que básicamente articulaban o atacaban esta parte específica del texto.
Sin embargo, por ejemplo, ahorita estamos viendo ya modelos que se entrenan no solamente a través de texto, sino también a través de imagen, a través de audio, de video, y empiezan a entremezclar todos estos distintos tipos de formatos. De manera súper sencilla, los modelos de IA, básicamente, sobre todo de lenguaje natural, lo que hacen es, yo tengo un conjunto de textos y lo que quiero hacer es predecir qué es lo que va a venir a continuación. De tal suerte que, por ejemplo, si yo tengo, ¿no? Vamos a poner esta frase, Alicia pintó su casa, pues, ¿qué es lo que va a predecir a continuación, ¿no? Si encontramos que en los textos que nosotros entrenamos a este tipo de IA, ¿no? Decimos que el 20% de los casos venía la palabra café, 10% beige, 5% roja, 9% porque, 8% con, pues en esa proporción me va a mostrar la siguiente, digamos, como frase. Esta es la razón por la que cuando nosotros estamos en el salón de clases, ¿no? Y, por ejemplo, pedimos al estudiantado que nos entregue no solamente el trabajo que está desarrollando, sino también el prompt o el enunciado que generó o que contribuyó a generar el documento, pues eso no nos va a servir a nosotras y a nosotros mucho, porque al final estos son modelos probabilísticos, ¿no? Eso significa que si yo lo pongo también en GPT, en Gemini y en todo esto, pues no me va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, aquí, entonces, sintetizando esta parte inicial, ¿no? Rapidísima, pues habríamos de decir que, primero, GPT en realidad no comprende el lenguaje, ¿no? Y ninguno de estos modelos comprenden como tal el lenguaje. Lo que hacen es reconocer patrones. ¿Qué palabras se acercan más a otras palabras? ¿No? Es decir, cuando yo le presento un texto, ¿por qué siempre que está la palabra, por ejemplo, familia, viene cerca de la palabra amor, ¿no? Eso es las cosas que pueden reconocer. No es que comprendan el sentido de familia o el sentido, por ejemplo, de amor. Evidentemente no tiene emociones ni conciencia. Y aquí hay una cosa bien importante, ¿no? Cada vez esto se está tratando de trabajar y de tratar de cuidar más por las compañías y las diferentes personas que desarrollan este tipo de tecnologías, que es que al día de hoy no pueden garantizar la precisión y la veracidad. Y eso en nuestras aulas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero al menos a mí sí, ¿no? Me ha pasado con mis estudiantes, que yo le llamo el fenómeno Wikipedia, ¿no? Que lo que hacían literalmente era que empezaron a sustituir la Wikipedia con GPT o con Gemini o con todo esto, ¿no? Entonces, yo podía preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT, oye, ¿por qué, cuál es la capital de Francia, ¿no? Y utilizaba la misma función que tendría Wikipedia de consultar información. Y eso hay que tener cuidado porque en realidad GPT, ya hay una entrevista muy buena que ustedes pueden buscar de Bloomberg que hizo con la directora de tecnología de OpenAI, Mira Murati, y justo lo que ella dice en esta entrevista, que es sumamente interesante, es que la compañía no estaba pensando en generar verdades, estaba pensando en generar frases o productos que fueran plausibles, ¿no? O sea, aquí hay un gran tema, ¿no? Porque justo lo que vemos es modelos que parecen ser plausibles, pero no sabemos en realidad si lo que nos dicen es verdad o no, ¿no? Esto, les digo, poco a poco se ha ido mitigando, pero siempre hay, digamos, como área de oportunidad. Y quizá un punto bien importante es que es súper propenso a sesgos. Yo tengo varios amigos y amigas que son del área de literatura, ¿no? Y siempre lo que me dicen es que parece que les está hablando literalmente el promedio de la población, ¿no? Es decir, lo que hacen es invisibilizan, por ejemplo, algunas poblaciones, ¿no? Y lo que hacen es, pues, entrenarse. Imagínense ustedes quién entrenó este modelo. Pues fueron personas, ¿no? Sobre todo de países de habla inglesa, ¿no? Que venían de un contexto, digamos, como occidental, ¿no? Entonces hay que pensar que nuestro interlocutor, el GPT o el Gemini o lo que nosotros tengamos, pues viene justo de estas características, ¿no? Entonces también hay que ver que GPT, la respuesta, Gemini y todo esto, lo que hacen es invisibilizar discursos de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos pensar, ¿no? Y esto es bien interesante, que a diferencia de otras tecnologías, todo lo que es la inteligencia artificial y en particular los modelos de lenguaje natural, como GPT, como Gemini, como DeepSeek y demás, Llama, por ejemplo, ¿no? Son las tecnologías que han logrado penetrar de manera mucho más rápida a diferentes tipos de poblaciones, ¿no? Y esto es bien interesante también porque se relaciona con que el costo de este tipo de tecnologías ha ido decrementándose muchísimo.
De tal suerte que, por ejemplo, si ustedes tienen, digamos, una computadora, ustedes pueden poner de manera local un modelo de inteligencia artificial, como por ejemplo los de Meta, como Llama, ¿no? Y pueden ejecutarlo sin que ustedes estén consumiendo, digamos, ningún tipo de recurso más que la luz, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque los costos justo se han ido aminorando poco a poco y la tendencia va para más. Ustedes seguramente sabrán esta noticia que salió, ¿no? De DeepSeek, esta empresa, este entrepreneur que se hizo en China, que lo que hizo fue con base en el modelo que ya existía de OpenAI, de ChatGPT, pues creó su propio modelo. Bueno, no creó su propio modelo, pero se basó en este modelo, en los datos. Y el costo que tiene, por ejemplo, DeepSeek en este momento es baratísimo, ¿no? Entonces, eso es bien importante también mencionar porque todas estas tecnologías se están amalgamando literalmente con nuestro día a día, ¿no? Y lo que va a empezar a pasar es que se va a empezar a invisibilizar todo esto. Y fíjense, este es un caso, ¿no? Este es un framework que pone el Digital Education Council, que dicen todos los diferentes tipos de áreas que al día de hoy se están viendo, como ustedes quieran verlos, ¿no? Invadidas, favorecidas, potenciadas, coartadas, como gusten ver la perspectiva, pero al final influidas por la inteligencia artificial. Desde cuestiones de soporte al aprendizaje, pasando por gestión del aprendizaje, evaluación del aprendizaje, contenido, admisiones, aprendizaje personalizado, carrera y habilidades, etc. Y podríamos pensar que esto solamente está pasando en digamos, contextos privilegiados, como por ejemplo las ciudades, ¿no? O poblaciones que no tengan tanta situación o dificultades en cuestiones de vulnerabilidad. Y sin embargo, fíjense, en el estado de Chiapas hicimos una investigación allí en la Ibero, donde preguntamos a las y los docentes comunitarios indígenas que trabajan en CONAFE si conocen y utilizan alguno de estos tipos de tecnología. Y fíjense que los docentes, las docentes, ¿no? De este tipo de contexto, nos decían que la mitad de ellas y de ellos sí los conocían. Y al día de hoy, el 30% los están utilizando, ¿no? ¿Para qué los utilizaban? Los utilizaban, por ejemplo, para buscar información de conceptos, ¿no? Para planificar y diseñar clases, para apoyar en comunicación y enseñanza, para traducir en distintos idiomas, para tareas administrativas y de organización, lo están utilizando al día de hoy. Y sin embargo, también reconocen las grandes preocupaciones que emergen de esto, ¿eh? O sea, dicen, por ejemplo, que una de las consecuencias que está pasando es la posibilidad de mal uso y dependencia a este tipo de tecnologías, de información errónea, lo que estábamos platicando del fenómeno Wikipedia, de que no necesariamente lo que nos dice es verdadero, es correcto y suena plausible, pero no necesariamente es verdadero, de que hay riesgos de seguridad y privacidad. Nosotros estamos dando datos y ahorita vamos a ver unos casos bien interesantes de que pues GPT y todas estas tecnologías también aprenden de nosotras y de nosotros. La parte del impacto en la salud, ¿no? Porque al día de hoy, por ejemplo, se están utilizando también literalmente para cuestiones de salud mental, por ejemplo, como de mentoría, de consultoría, etcétera. Entonces, sí hay también todo y van a ver ustedes ejemplos de cómo lo están utilizando ahorita el estudiantado, y es bien interesante. Y otros tipos de riesgos también que mencionan los y las docentes comunitarias en el estado de Chiapas. Entonces, de manera general, y esto es un estudio que hicimos en... Ya tenemos apagados los micros aquí, no tenemos micros. No. ¿Todo bien? Entonces, hasta aquí pues mencionarles, y este es un ejemplo de cómo le están utilizando docentes de educación media superior, ¿no? En distintas partes del país, en México, y también profesores de educación superior. La mayoría le está utilizando para diseñar materiales y curar información, pero también para personalizar, por ejemplo, lo que están haciendo el estudiantado. También, por ejemplo, lo utilizan para hacer investigación. Y finalmente también para que les dé idea, por ejemplo, para promover valores o para integrar algunos contenidos transversales a lo que hacen en el salón de clases. Estos son datos reales que ya están sucediendo, que las y los docentes, como les decía, esto es de educación media superior y superior, lo están utilizando el día de hoy. Para ello, pues me gustaría enseñarles, ¿no? El caso más concreto que sería GPT, que creo que la mayoría conocemos, que su origen en realidad era solamente para hacer 4 tareas: resumir información, pequeños procesos de inferencia, transformar información, por ejemplo, de una narrativa a un poema, y expandir la información que tenemos. Sin embargo, al día de hoy, por ejemplo, vemos aplicaciones de muchísimos tipos. Por ejemplo,
podemos lograr que yo le puse aquí los datos de un texto que estaba en inglés y le dije, por favor, extrae los datos de este texto, ¿no? Le pongo los datos entre comillas y le digo, grafícalos, ¿no? O sea, a partir de eso genera un código que no necesariamente yo necesito comprender este lenguaje que es Python y me genera, por ejemplo, la gráfica. O si yo tomo una foto, por ejemplo, esta es una foto está en Suiza en particular, no sé alemán, ¿no? Le tomo foto y le digo, y además las letras como que no les entiendo, y le digo, por favor, tradúcemelo. Y me puede traducir, ¿no? Yo, por ejemplo, he utilizado mucho en el celular este tipo de tecnologías para cuando, por ejemplo, voy al centro histórico o a cualquier lugar y hago, por ejemplo, consultas con fotos de qué es lo que estoy viendo, ¿no? Y es buenísimo. O inclusive, por ejemplo, aquí hay el desarrollo, está una ecuación, ¿no? Muy, muy sencillita. Y hay, por ejemplo, una equivocación dentro de la ecuación. Si le tomo foto, le puedo decir literalmente que genere una retroalimentación para el estudiantado, ¿no? Y lo que hace esta tecnología es que analiza y lo que hace es que me da la retroalimentación al estudiantado. Entonces, de manera general, por ejemplo, ¿qué es lo que sí y qué es lo que no, al menos a este momento, puede hacer este tipo de tecnología? Sí puede organizar ideas, sí puede ayudar con tareas rutinarias, sí puede servir como punto de partida. ¿Qué es lo que no puede hacer? Hasta el día de hoy no puede generar ideas verdaderas. Le cuesta un poco de trabajo, ya lo están implementando, pero poco a poco se ha ido mejorando, pero cuando hay una tarea que tiene una única solución, por ejemplo, matemáticas, a veces le puede costar trabajo y puede servir como punto y tampoco sirve para servir como un punto de llegada. Insisto, solamente como un punto de partida. Entonces, vamos a aprender en estos minutitos, ¿no? Algunas tips de poder utilizar. Les voy a enseñar algunos recursos específicamente para la cuestión educativa, ¿no? Para la educación. Y para esto, pues sin duda, creo que uno de los términos más importantes es aprender justo cómo interactuar con estas tecnologías. Por ejemplo, aquí en particular se habla de los prompts. Los prompts son los enunciados o las instrucciones que nosotras y nosotros hacemos cuando interactuamos con esta tecnología. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver diferentes técnicas que ustedes pueden utilizar para poder interactuar mejor con este tipo de tecnología. Fíjense, un prompt o un enunciado, una interacción que da una respuesta muy vaga es si yo le digo, por ejemplo, háblame de educación. Mejoraría un poco si yo le digo, háblame de la educación inclusiva. Mejoraría todavía más si yo lo que hago es le pido, descríbeme los beneficios y desafíos de la implementación de educación inclusiva en las escuelas primarias. Todavía más si le especifico más condiciones, ¿no? Entonces, y todavía, inclusive con eso no funciona, ¿no? Porque para que funcione tendríamos que nutrir y darle información. Acuérdense que a veces inventa información. Entonces, lo que mejor podríamos hacer es cargar un documento PDF, ¿no? A GPT y decirle, a partir de esto, describe los beneficios y desafíos de la implementación de la educación inclusiva. Porque acuérdense que al final esto puede alucinar, ¿no? Entonces, si yo le doy un contexto como un artículo de investigación o una liga, ¿no? Que yo encontré en internet que me parece que es interesante, le puedo decir que elabore sobre eso y eso me va a dar mejor resultado a que si yo lo ejecuto de manera, como dirían desde los LLM, ¿no? Agnóstica, es decir, sin un contexto. Ahora, aquí es bien importante porque cuando nosotros estamos interactuando con este tipo de tecnologías, la IA, pues en realidad es, imagínense, como un modelo base que fue entrenado por estas corporaciones que nosotros podemos utilizar. La pregunta es cómo le podemos hacer para que se nos dé un mejor producto. Y para eso lo interesante es que nosotros podemos darle contextos, ¿no? Más allá de generar un modelo, nosotros de inteligencia artificial, podemos darle muchos contextos y mucha información previa que nos permita obtener mejores resultados. Así, por ejemplo, nosotros podríamos partir siempre, ¿no? O piensen ustedes, ¿no? De quién eres tú o quiénes son ustedes como docentes o como educadores, qué significa aprender, y eso tomarlo en cuenta al momento de construir este tipo de instrucciones. Por ejemplo, un caso muy sencillo. Queremos desarrollar una planeación didáctica, queremos desarrollar un instrumento de evaluación, queremos desarrollar algún material didáctico, queremos hacer, por ejemplo, un draft de comunicación que tendremos con alguna familia, ¿no? En este caso, podemos utilizar, y este es un template, pero les voy a enseñar otras técnicas, este es un template que ustedes pueden utilizar ya para tratar de obtener una mejor respuesta. Y este template lo que nos dice es que siempre hay que especificar el objetivo de lo que pedimos, el contexto,
las opciones como tecnología o sesgo o cosas que nos gustaría que contemplara además de lo que estamos solicitando. Y sobre todo, y algo bien interesante, es darle cómo nosotros nos imaginamos la respuesta, ¿no? Nos la imaginamos en bullets, nos la imaginamos en párrafos, nos la imaginamos en imagen, ¿cómo nos imaginamos? Entonces, por ejemplo, ¿no? Le voy a decir, tu objetivo es, yo le podría decir tal cual, planea una clase de estadística, pero todavía podríamos nosotros mejorarlo si le digo, genera una planeación basada en proyectos para aprender sobre, y le digo específicamente qué me interesa, representación gráfica de datos, ¿no? Le voy a dar un contexto. Me interesa que la clase vaya dirigida para estudiantes de secundaria que comienzan a adentrarse al mundo de la estadística y tienen interés por el deporte y la historia. Estoy dando un contexto específico de que me interesa que atiendas porque a mis estudiantes les encanta el deporte y la historia. Y le puedo dar opcionales, ¿no? Le puedo decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Me gustaría que el proyecto incluyera aprendizaje basado en servicio, ¿no? Y cuida que en la actividad exista alusión tanto a representación de casos de mujeres como hombres, ¿no? Por ejemplo, si es deportes, me interesa que haya representación tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Y le puedo poner además, acuérdense, condicionantes, ¿no? Le puedo poner además algunos limitantes o sugerencias que me interesaría que incorporara, como por ejemplo le puedo decir, el proyecto debe ser repartido en 5 sesiones de 50 minutos. Debe especificar actividades previas, acciones para la motivación, pasos y fases para el desarrollo del proyecto, 2 posibles evidencias de evaluación e indicadores de desempeño. Si yo le doy todo eso, va a tomar todo eso de contexto y me va a dar un mejor producto a que si yo simplemente le dijera, ayúdame a planear una clase de estadística. Y por más que ustedes le vuelvan a poner, no me gustó la clase, vuélvela a poner, ¿no? Si yo no le doy todos estos elementos de contexto, el producto quizá no me vaya a servir, ¿no? Entonces, fíjense aquí, yo encontré, este fue un primer producto que me entregó, me dio aquí introducción y motivación, actividades previas que me sugiere, evidencias de evaluación, indicadores de desempeño, ¿no? Y yo sobre de eso puedo ver si a mí me gusta, si yo lo tengo que modificar, ¿no? E inclusive le puedo decir, ¿sabes qué? No incluiste aprendizaje basado en servicio. Vuelve a generar esto. Y entonces lo que va a hacer es, va a volver a ejecutar todo esto para tratar de ponerte la enseñanza, por ejemplo, de gráficas a través de aprendizaje basado en servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar los resultados? Pues evidentemente por transparencia. ¿Qué tanto nosotros podemos ver cómo nos está entendiendo el modelo? Consistencia. ¿Qué tanto, si yo utilizo esta estructura, siempre le digo las características de mi estudiantado, las características de lo que me gusta a mí como docente, me puede dar resultados que me sirvan? Y la pertinencia, si al final esto me es coherente o útil, ¿no? Y aquí hay otro tipo también de técnicas que ahí les invitaría a poder checar. Por ejemplo, típicamente cuando nosotros interactuamos con un LLM, hacemos lo que se llama un zero shot prompting o un prompt o un enunciado sin entrenamiento previo. ¿Qué significa esto? Cuando tú le dices, oye, por favor, planéame una clase de historia, ¿no? Eso es un zero shot, cuando no le damos ningún tipo de contexto. Cuando le damos un poquito más de contexto, como lo que empezamos a hacer antes, ¿no? Todo eso que le damos este contexto de, y con docentes, y quién sabe qué, y me interesa que sea aprendizaje de servicio, no, por proyectos, relaciónalo con historia y demás, ahí se llama few shot prompting, cuando le damos un poco más de contexto, un prompt con poca entrenamiento, ¿no? Pero también existen otro tipo de técnicas que nosotros podemos usar y que de hecho han sido tan útiles que estas compañías las han utilizado para entrenar sus nuevos modelos. Por ejemplo, y aquí me gustaría compartirles estas estrategias, una que se llama cadena de pensamiento y otra que se llama estrategias de empatía. Entonces, cuando yo le estoy solicitando algo al modelo, ¿no? Lo que puedo solicitarle, fíjense, esta frase es poderosísima. Cuando tú me generes la planeación, la rúbrica, lo que tú quieras, dame tu razonamiento paso a paso. Con esa pequeña instrucción va a mejorar muchísimo el resultado y también me va a permitir ver qué es lo que está haciendo el modelo para poder generar la respuesta y ver por qué lo que me sirve y lo que no me sirve y lo tengo que modificar. Simplemente agregando esto, da tu razonamiento para cada paso que realices. Y esto, de hecho, los modelos más modernos ya lo integran. De hecho, GPT, DeepSeek, todos estos, cuando le doy clic, me van describiendo todo el razonamiento que los llevó hasta el resultado. Otro, por ejemplo, que a mí me gustó mucho es este que se llama Tree of Thoughts. Tree of Thoughts, por ejemplo, o árbol de pensamiento, es cuando yo le digo, por favor,
para generar esta planeación didáctica y le pongo todo el rollo que quiero que desarrolle, por favor, imagínate que eres una docente, una docente que le gusta mucho el aprendizaje basado en proyectos y además, imagínate que va a discutir con un profesor que le interesa mucho el constructivismo y después que va a debatir con un tercer docente que le interesa mucho o que le preocupa mucho, por ejemplo, el manejo de la disciplina, ¿no? Entonces, respóndeme como estos tres personajes que debatan y al final que lleguen a una conclusión de cómo puede ser la planeación. De verdad es como si ustedes partieran en personalidades a estos modelos y vas a empezar que la primera maestra va a empezar a justificar cómo debería de ser la planeación y va a discutir con la otra que le gusta el constructivismo y le va a discutir al otro que le interesa, por ejemplo, toda la parte de manejo de grupo y a partir de estos diálogos al final te va a generar toda la planeación. Entonces, parecería que es lo mismo, pero ahí yo le estoy dando más condicionantes y más espacio también a que razone para darme un resultado mucho más pertinente, ¿no? Y pues bueno, también hay otros, por ejemplo, que se utilizan más, ¿no? Por ejemplo, actúa como un docente. Esta es una estrategia muy comúnmente utilizada. Y hay otra que a mí me gusta mucho utilizar, que es cuando no tengo idea de qué preguntarle a estos modelos, ¿no? Cuando yo no tengo idea qué preguntarle, le digo, oye, es que tengo que hacer, fíjate que me pidieron hacer para el consejo técnico, tengo que hacer un informe de X, Y o Z. Ayúdame, ¿no? Ayúdame, porfa. No sé qué necesitas para que me puedas ayudar. Entonces, hazme tantas preguntas como necesites para darme una mejor respuesta. Hazme tantas preguntas como necesitas para darme una mejor respuesta. Lo que va a hacer GPT es que me va a dar, o Gemini o cualquiera de estos, me va a dar un listado de preguntas, 5, 7, 8. En un solo comentario, tú le pones a la pregunta 1, esta es la respuesta. A la pregunta 2, esta es la respuesta. A la pregunta 3, esta es la respuesta. A la pregunta 4, esta es la respuesta. Y con base en eso, va a generar la respuesta. Entonces, cuando ustedes no tengan mucho, digamos, como intuición, no se les ocurre, o hay problemas que yo no sé por dónde abordarlos, lo que hago es le digo, por favor, pregúntame tantas cosas como quieras para que puedas darme una mejor respuesta. Y te va a preguntar tanta información como necesite para darte una mejor respuesta, ¿vale? Y pues bueno, estamos viendo texto, pero en realidad también hay la posibilidad de generar imágenes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí nosotros tenemos ChatGPT, ya lo genera, Bing Image Creator también lo hace de manera gratis, Stable Diffusion, ¿no? Nos permite hacer imágenes así impresionantes. Fíjense, crea una imagen de una escuela de magia y hechicería tapatía, ¿no? Y ahí me la genera. Hazla más tapatía. Hazla brutalmente más tapatía, ¿no? Y ahí me la da, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros generar este tipo de imágenes? Igual que como hay diferentes técnicas de prompteo cuando nos interesa el texto, también hay sugerencias de cuando queremos hacer este tipo de imágenes de prompteo, ¿no? Técnicas de prompteo. Y aquí en particular la clave es siempre pensar en pedirle tres cosas: el estilo, el objeto y el contexto, ¿no? Es decir, el estilo, me interesa que me hagas una imagen, por ejemplo, en blanco y negro para que estudiantes puedan dibujar y rellenarla, ¿no? Colorearla. ¿De qué? Ah, pues me interesa que sea de una casa, ¿no? ¿Y qué contexto me interesa? Ah, pues que también haya, por ejemplo, patos y que haya, es decir, yo lo puedo ir describiendo, pero piensen ustedes que pueden ustedes pedirle, por ejemplo, arte gótico, barroco, rococó, bizantino, surrealismo, lo que ustedes quieran, lo pueden generar. Y a mí me ha servido mucho también para ilustrar, por ejemplo, cuando utilizo presentaciones, me ha servido muchísimo. Y esto también, y esto es importante mencionarlo, porque lo que dicen este tipo de compañías es que el producto de lo que generes es tuyo. Entonces tú puedes utilizarlo también al final, este tipo de imágenes, sin incurrir a cuestiones de derechos de autor, según ellos. Digo, hay otros temas porque también estas compañías utilizan imágenes de entrenamiento que son de autores y de autoras, ¿no? Pero bueno, eso sería meternos a un tema que no vamos a acabar en estos 20 minutos. O sea, aquí yo puedo preguntarle, le puedo pedir, ¿sabes qué? A manera de fotografía, genera una imagen que representa la educación en el 3000 antes de Cristo. Genera una imagen, una imagen realista que represente la educación antigua en Grecia en el 100 antes de Cristo. A manera de una pintura de Edad Media, genera una imagen que represente la educación en el 1000 después de Cristo, de nuestra era. A manera de una pintura barroca, genera una imagen que represente la educación en 1700 después de Cristo.
a manera de una pintura surrealista, genera una imagen que representa la educación de 1930. En Art Pop, dame una imagen de 1980, a manera de fotografía que represente la educación en la actualidad, o en 100 años al futuro, o inclusive en 1000 años al futuro. Ahora, no sé si vieron las imágenes, pero este es un punto bien importante. ¿Qué tienen todas estas imágenes en común? ¿Hay algo extraño en ellas? Estas imágenes representan la idea que tienen estos modelos de qué es la educación. Y todas están representando a un docente en el centro que tiene el saber, la palabra, y se la da al estudiantado, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque también nos lleva a reflexionar de que lo que pidamos tenemos que ser bien críticas y bien críticos, porque estos modelos están entrenados, ¿no?, con una visión y una perspectiva particular de la educación. Sin embargo, y a pesar de esto, hay muchas cosas que nos pueden apoyar, ¿no? Pero esa idea, digamos, como de transformar la educación, como existen muchos discursos, pues tenemos que tomarla con mucha, mucha cautela, porque transformar, al menos ahorita lo que estamos viendo es que más que cuestionarla y replantearla, lo que está haciendo es hacer los procesos más eficientes y eficaces. Los errores que hacíamos antes los hacemos ahora más rápido, ¿no? Y mejor, ¿no? Pero al final también hay que mantener esta mirada crítica de cuando utilizamos este tipo de tecnologías. Bien, otras aplicaciones. Esta es una aplicación que diseñamos algunas egresadas y egresados de la Ibero, ¿no? Que entrenamos y desarrollamos esta plataforma que se llama Comenio AI, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, más allá de generar prompts, ya está diseñada para que ustedes puedan hacer, por ejemplo, planes de clase por competencias o planes de clase basadas en la nueva escuela mexicana, etcétera, ¿no? E inclusive, por ejemplo, entrenamos un bot en particular con todo el currículum de la educación de la nueva escuela mexicana, y podemos hacer consultas de los planes y programas de estudio. Podemos decirle, oye, en el campo formativo X, ¿cómo se relaciona con el Y en la segunda etapa, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un proyecto? Pues eso ustedes lo pueden preguntar, ¿no? Y la mayoría es una versión gratuita. Todo esto que ustedes ven aquí, lo que son las consultas a la nueva escuela mexicana y los programas que tenemos en la SEP y demás, es totalmente gratuito. Ustedes lo pueden encontrar y lo pueden hacer al día de hoy, ¿vale? Entonces, pues les dejamos esto, se llama Comenio AI, así si lo buscan tal cual, ¿no? Es una herramienta que fue diseñada en particular para apoyar, digamos, como en este tipo de situaciones, ¿no? Y pues bueno, lo interesante aquí es irnos al lado del estudiantado también, cómo lo están empezando a utilizar las y los estudiantes, ¿no? Y aquí estos son ejemplos, ¿no? Que hicimos una investigación donde pedimos, oye, nos puedes compartir, obviamente cuidando temas de privacidad y demás, y cuidando derechos ARCO, ¿no? Y todo lo que tenemos que vigilar, pero nos puedes compartir una conversación que has tenido con alguno de estos modelos, la que tú quieras. Y fíjense los distintos usos que el estudiantado está dando, ¿no? Un estudiante dice, ¿me ayudas con hacer este texto, por favor, más breve? ¿No? Y entonces te da un resumen literalmente de un texto, ¿no? Gracias, responde el estudiante. De nada, si necesitas ayuda con algo más en el futuro, no dudes en volver, le dice el modelo. Otro ejemplo, fíjense. ¿Cómo puedo reducir el uso de muletillas? O sea, una o un estudiante que estaba preocupada en cuestiones personales de poder reducir, por ejemplo, el uso de muletillas. Y si ustedes vieran la conversación cómo sigue, parecería que el estudiantado literalmente lo que está haciendo es sí tratando de reducir sus muletillas, o sea, no solamente contenidos académicos, sino también personales con los cuales está dialogando este tipo de modelos, ¿vale? Otro ejemplo. Hola, estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo asistirte hoy? Y este es algo completamente, digamos, pues de la cotidianidad del estudiantado, ¿no? Dice, eres un jugador profesional de Yu-Gi-Oh! Y necesitas un discurso corto, es máximo 5 renglones para invocar el dragón negro de ojos rojos, ¿no? Entonces aquí, en particular, para quien no conozca Yu-Gi-Oh! Es un juego de cartas, ¿no? Entonces quería el estudiante o la estudiante generar un texto que le sirviera, digamos, como para asombrar quizá a sus compañeras o compañeros o amigas y amigos para poder iniciar, digamos, con el duelo, ¿no? Entonces aquí pone aquí literalmente, enfrentando las sombras del desafío, convoco el poder ancestral que ya, digamos, como lo haría en el programa de televisión, ¿no? Ahora necesito uno, pero para el dios egipcio, Slifer, el dragón del cielo, y también se lo da, ¿no? Pero bueno, también sin mencionarles que
evidentemente estamos en un momento donde los usos pues pueden rayar, más allá de hablar de plagio, pueden rayar en temas de deshonestidad académica. Sobre todo cuando nosotros, el sistema educativo es textocéntrico, ¿no? La manera en que nosotros muchas veces evaluamos es a través de productos escritos, ¿no? Entonces, podemos tener ejemplos también de estudiantes, ¿no? Que dice, por ejemplo, imagina que eres un estudiante de prepa mexicano y te dieron contestar la siguiente pregunta: ¿qué fue la primavera árabe y qué papel jugaron las redes sociales? Y le genera literalmente el ensayo, ¿no? No sabemos si después él o la estudiante tomó esto y después lo que hizo fue reformularlo, ¿no? Reflexionar a partir de esto, o si lo copió y lo pegó. Pero existe, o sea, existe y está pasando. Aquí lo importante, y si ustedes recuerdan desde el estudio que les enseñé con las comunidades en Chiapas, ¿no? Es una invitación a reflexionar que esto está aquí y está permeando, ¿no? Entonces, podemos literalmente hacernos como que no vemos y no reconocer esto, o podemos empezar también a replantear, y aquí es bien importante, sí me gustaría recalcar que el replanteamiento no solamente tiene que ser, o el punto de partida, no solamente tiene que ser en cómo tenemos que cambiar la manera de enseñar y de evaluar, porque eso es lo que viene en todos los medios de comunicación y en la mayoría de los discursos. Es que hay que cambiar la manera de cómo enseñar y de cómo aprender. Sí, también. Pero antes que esto, lo que está empezando a ocurrir es que esto nos exige una reflexión y un repensamiento de lo curricular, de nuestros planes y programas de estudio, de lo que enseñamos. ¿Qué significa aprender matemáticas en la era de IA? ¿Qué significa aprender historia en la era de IA? ¿No? Es decir, y vamos a ver, pero de hecho, por ejemplo, una nueva competencia que poco a poco está permeando en los currícula a nivel internacional es la literacidad en IA. Y no es que necesites, además de una materia en particular, si quieres, de literacidad en IA o lo que tú quieras, es replantear qué significa el currículum a la luz de la existencia de este tipo de tecnología, ¿no? Y fíjense, en este estudio que hicimos, ¿no? El que les enseñé los ejemplos de los chats, ¿para qué lo están utilizando más el estudiantado? 30% buscar información, como Wikipedia. 25% colaborar en el aprendizaje, buscan orientación. Otro 20% para desarrollar escritos, mejorar la calidad de los textos o inclusive redactarlos. 15% para ser investigadores, ¿no? O para generar ideas, para facilitar la investigación. Y 10%, y hay casos ahí que obviamente por cuestiones de sensibilidad no los puedo compartir, pero hay casos ahí, por ejemplo, que sí este tipo de modelos están siendo utilizados por el estudiantado, ¿no? Para cuestiones personales, ¿no? Uno, por ejemplo, que recuerdo, nada más les doy el contexto, es una o un estudiante que lo que hizo fue que agarró todas las conversaciones de su WhatsApp, ¿no? Que tenía con su pareja, lo que hizo fue que las cargó y posteriormente lo que sucedió fue que le preguntó a WhatsApp, oye, ¿cuáles son las 3 red flags, las banderas rojas que tengo que cuidar en esta relación, ¿no? Y obviamente lo que hizo fue responderle. Entonces, hay un nuevo actor que está aquí, que es importante visibilizarlo y saber que está presente, ¿no? Y aquí lo importante también es decirles que este nuevo actor no solamente es de aquí para allá, sino el nuevo actor también es de allá para acá. Este actor también está aprendiendo de nosotras y de nosotros. Fíjense, con lo que sabes de mí a través de las interacciones que hemos tenido, describe mi perfil docente o la idea que tienes de mí hasta este momento, ¿no? Claro, te comparto lo que he podido construir sobre tu perfil docente con base en tus interacciones. Formación y especialidad, innovación pedagógica y uso de tecnología para el aprendizaje. Un enfoque tecnológico y analítico. Destacas por tu apertura y domina a trabajar con herramientas. Pensamiento crítico y estratégico. Trabajo colaborativo e institucional. Innovador pedagógico con enfoque ético. Actitud crítica y reflexiva. Rol estratégico y formador, ¿no? Bueno, me da gusto que GPT piense así de mí, ¿no? Seguramente está siendo demasiado halagüeño que conmigo, ¿no? Pero al final sí mencionarles que estas interacciones que nosotros tenemos con las tecnologías, ¿no? No son solamente de una dirección, de aquí a allá y extraemos la información, sino que también estas tecnologías están aprendiendo de nosotras y de nosotros. Y quizá alguno debería decir, pues entonces no hay que darles información. Bueno, información como números de tarjeta de crédito y demás, pues obviamente no, ¿no? Pero en la medida en que
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad o ciertas poblaciones no interactúen con estos modelos no van a poder también tener información e insumos para no solamente hablar como el promedio, sino como hablar, digamos, de todo y de los diferentes aspectos y diferentes tipos, digamos, de personas que pueden interactuar con estos modelos. Es una tensión que no está resuelta, ¿eh? Una tensión que no está resuelta, que necesita ser de mucha discusión, pero aquí la reflexión también es que actor, ¿no? Está presente, ¿no? Entonces, mejor hay que intentar, digamos, como visibilizarlo, ¿no? Y en ese sentido, y aquí algunos ejemplos, ¿qué cuidados debemos tener al utilizarlo? Pues desde que surgió, ha habido una cantidad de reacciones de todo tipo, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, esta noticia que salió del Instituto de Ciencias Políticas de París, ¿no? Una de las principales universidades francesas, que literalmente prohibió el uso de ChatGPT, ¿no? E inclusive se decía que iba a banear o a prohibir que este estudiante que utilizara GPT pudiera acceder a otras universidades, y hubo todo un escándalo. Y después surgió Gemini, y después surgió otro, y después surgió otro, y después surgió otro, ¿no? Entonces, también hablar de banear, pues o prohibir, es muy difícil, ¿no? Porque esto es algo que ya es parte de la sociedad, y en la medida en que nosotros bloqueemos este tipo de tecnologías en nuestras aulas, es en la medida también que seguimos alejando lo que sucede en la sociedad de lo que sucede en las instituciones educativas. Y ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, el Bachillerato Internacional que dice, utilícenlo, pero hay que citar su uso, ¿no? O inclusive revistas arbitradas que lo que dicen es, hay que utilizarla, pero hay que decir cómo la estamos utilizando y de manera reflexiva. Entonces, hay que tener una visión crítica, ¿no? Sí decir que al día de hoy, pues en realidad opera como una caja negra, reduce la diversidad de opiniones y sin embargo está ahí, ¿no? Entonces la invitación un poco es a poder utilizarla. Y alguna estrategia, por ejemplo, que a mí me gusta mucho es con el estudiantado, a mí más que normarle y decir no puedes utilizarla, y creo que también es una política que desde la Ibero y de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús estamos tratando de impulsar, es que más allá de normar, ¿no? Y decir que sí, que no hacer y demás, lo que tratamos de hacer es transparentar el uso de este tipo de tecnologías. Como docentes, modelarle a mi estudiante cómo podemos usar este tipo de tecnologías, ¿no? Hacerlo en el salón de clases, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Es, le digo al estudiantado, sí lo puedes utilizar para generar este ensayo, para generar esta reflexión. Me interesa muchísimo que por favor todo el proceso de reflexión, cuida la información que compartes, pero todas estas GPT te permiten exportar la conversación completa que tuvo el estudiantado, ¿no? Ahí hay que tener también cuidado con cuestiones de privacidad, pero te permiten exportar las conversaciones del estudiantado para tú poder también ver cuál fue el proceso de reflexión que hizo, si fue un proceso de reflexión o no hubo ningún proceso de reflexión. Y sí, déjenme decirles que ahora que he empezado a solicitar también, por ejemplo, las conversaciones que hay de parte de mi estudiantado, ¿no? Cuando hacen ensayos o lo que sea, me ha fascinado tanto o incluso más como evidencia de aprendizaje del proceso, la conversación, que el mismo producto de aprendizaje que estoy solicitando. O sea, en un portafolio, ¿no? Cuando pedimos un portafolio que tiene procesos de reflexión, que solicitamos reflexión de qué aprendiste y no aprendiste, el estudiante lo estructura, lo prepara y te pone ahí la reflexión. Pero aquí en GPT es un diálogo, no me gusta decirlo así, crudo, honesto, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero me permite de verdad meterme a ver cuáles son las dudas, cuáles son las cosas que necesitan apoyo mi estudiantado, ¿no? Me permite meterme literalmente al proceso de construcción de los productos de aprendizaje. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que a mí me ha dejado mucho, ¿no? Y pues bueno, ya nada más para cerrar, ¿no? Justo insistir en esta parte de la parte de literacidad, ¿no? Que poco a poco, ¿no? Esperamos que, de hecho, estas sesiones que ustedes van a tener, ¿no? Y las que vienen a futuro, contribuyan, porque sí es necesario ir impulsando esta nueva capacidad, ¿no? Que incluye tanto actitudes como conocimientos, como habilidades, tanto técnicas como funcionales, pero sobre todo críticas del uso de este tipo de tecnologías en nuestros espacios educativos, ¿no?
Y ahí pues todo se está moviendo poco a poco a que los currícula empiezan a contemplar la IA como otro elemento también, ¿no? Lo que llaman, digamos, la literacidad en inteligencia artificial. Entonces, pues ya cerrando, ¿no? Nos dio tiempo un poquito como para repasar este panorama. Yo algunos recursos que les sugiero muchísimo y ya con eso cierro, ¿no? Les sugiero muchísimo, por el tiempo obviamente no podía yo abarcar, digamos, como todo esto, pero les sugiero mucho cuando ustedes estén utilizando este tipo de tecnologías, déjenme cierro la presentación rapidísimo. Cuando estén utilizando este tipo de tecnologías, en particular, evidentemente ChatGPT, digamos, es como la reina o el rey de todo esto, ¿no? Exploren esta opción, cámbienle los modelos, vean cuál funciona mejor, cuál les sirve mejor, ¿no? Cambiar los modelos ayuda, tienen diferentes funciones. En Gemini es la opción en particular de Google, ¿no? Tiene una función aquí que es gratis también que se llama Deep Research, que ustedes le pueden dar clic y aquí pueden hacer búsquedas en Internet de cientos de páginas web que todas se las va a sistematizar, ¿no? Investiga, por favor, cuáles son las dificultades de aprendizaje más comunes en el aprendizaje de fracciones. Le dan enter y va a generar un perfil de búsqueda y va a buscar en muchísimas partes y al final les va a dar un ensayo con toda esa información, digamos, junta, ¿no? Aquí viene, te dice, voy a hacer esta investigación, empezar la investigación y va a buscar en todo el Internet, ¿no? Y va a analizar, todo esto es gratuito, ¿no? Le ponen gemini.google y pueden generar este tipo de reportes que buscan más la verdad, más allá de solamente generar verdades, frases plausibles. Otra que me encanta muchísimo también, y con esa ya cierro, es NotebookLM, que también es de Google. Aquí lo que me encanta es cuando estoy haciendo una búsqueda, por ejemplo, de actividades o estoy generando material o, por ejemplo, tengo que leer muchos textos, ¿no? Para hacer una investigación. Lo que hago, ustedes cuando entran aquí le pueden dar en crear nuevo, ¿no? Aquí, por ejemplo, me voy a meter en, por ejemplo, ¿no? Que yo metí para estar haciendo un proyecto de investigación sobre literacidad en IA. Entonces aquí ustedes le dan donde dice agregar fuente y pueden agregar cientos de PDFs, ¿no? El límite creo que son 300, en la versión gratuita son 50. Y a partir de esto ustedes pueden hacer preguntas sobre los textos, no va a alucinar ni te va a inventar, sino que eso es específicamente sobre lo que le estoy poniendo, ¿no? Y aquí a la derecha también hay una cosa padrísima que se llama resumen de audio, que si ustedes le dan clic, les genera un audio a manera de podcast, solamente en inglés en este momento, pero que les resume toda la información que ustedes están poniendo, ¿no? Entonces, invitarlos a esto, ¿no? A explorar, ¿no? A acercarse y a equivocarse, ¿no? Siempre, insisto, desde una perspectiva crítica del uso de este tipo de tecnologías. Eso es algo bien importante, ¿no? De cuidar la parte ética, ¿no? Pero sobre todo cuidar esta parte de que nos sirve esta tecnología para los fines que buscamos, pero también considerando quién entrenó esta tecnología, cómo la entrenó y para qué la entrenó, ¿vale? Pues de verdad, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar por acá y pues espero que sea una plática con aprendizajes, reflexiones y demás. Muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.